Buenas tardes amigos del Facebook. Sean todos bienvenidos a Trauma Hub, la primera clínica especializada en cirugías de manos y rehabilitación integral en el Perú. Este es el segundo video que estamos realizando especialmente para ustedes con temas que sé y que sabemos que van a ser de su completo interés. Temas que guardan ciertas condiciones sobre un miembro tan importante como es la mano y todas sus funciones, el codo y el hombro. En esta oportunidad del día de hoy le traemos la entrevista, como ya se los había anunciado en el Facebook, con la doctora Mariana Pendavis, quien es cirujano de mano, especialista en cirugías de mano, y vamos a hablar de un tema muy común, las lesiones del túnel carpiano. Espero que sea de su interés. Los dejo con la doctora. Buenas tardes, estimados amigos. Lo prometido es deuda. Nos tienen nuevamente aquí con ustedes trayendo temas que sé que van a ser de su gran interés. Como ya lo había anunciado a través de las páginas del Facebook, esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy común, en verdad, conversando con algunos doctores sobre el tema de las lesiones del túnel del carpo o túnel carpiano. Y en esta oportunidad me acompaña la doctora Mariana Pendavis. Mariana, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y hablar de este tema. No, por el contrario, gracias a ti. Y bueno, quiero un ratito antes de empezar a hacerte algunas preguntas, Mariana, quiero hablar sobre tu hoja de vida, que es impresionante, en verdad. Título de médico cirujano por la Universidad San Martín de Porras, especialista en ortopedia y traumatología en el Hospital Loaiza, especialista en cirugía de manos en Colombia, miembro AO Trauma en AO Foundation, miembro Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, miembro Asociación Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía, Fellow en Cirugía de Mano en la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, Fellow AO Trauma en Tübingen, Alemania. Y bueno, y continuó con las pasantías, etcétera, etcétera. ¿Qué tal hoja de vida, Mariana? Igual como en la otra oportunidad, entrevistamos al doctor Joel Vidangos y su hoja de vida era impresionante. La doctora también es asociada de la clínica Trauma Hub. Y bueno, muchísimas gracias. En verdad tu hoja de vida es impresionante. Lo que nos trae el día de hoy, justamente como empecé esta entrevista, es hablar de un tema que tengo entendido que es algo muy común, el túnel del carpo. Ajá. Yo no entendía el tema. ¿Qué es el túnel del carpo, Mariana? Bueno, empezamos hablando de lo que es el túnel del carpo para hablar después de lo que es el síndrome del túnel del carpo. Correcto. El túnel del carpo, para que nos ubiquemos un poco, es un túnel, como lo dice, que está ubicado en la parte central de la muñeca, en la parte palmar. Este es un espacio en el cual el fondo o el piso está dado por los huesos del carpo de la muñeca y el techo está dado por un ligamento transverso, es un ligamento duro, fuerte. Entiendo. Por dentro de este espacio van a pasar 9 tendones, que son los tendones flexores de los dedos. De lo que dependemos el movimiento. Exacto, de los 9 flexores, y un nervio muy importante, que es el nervio mediano. Este nervio va a inervar o dar sensibilidad al pulgar, el índice, el dedo medio y el dedo anular, la parte radial o externa del lado del cuarto dedo. Y también va a dar lo que es la movilidad o fuerza aquí en los músculos tenares, que es los músculos del dedo pulgar, que da el movimiento de oposición. ¿Y qué es entonces? Ahora justamente viene la segunda pregunta. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué es tan común? ¿Y por qué es tan común? Lo que es el síndrome del túnel del carpo quiere decir que dentro de este túnel va a existir una hinchazón o un aumento de volumen y va a ejercer presión sobre el nervio. El síndrome más que nada se trata del nervio, una compresión del nervio mediano. Esta compresión del nervio va a causar todo lo que es la sintomatología del túnel, que bueno, te la voy mencionando, que es, por ejemplo, la mayoría de síntomas son nocturnos. Los síntomas son adormecimiento de los dedos, de los primeros 4 dedos de la mano, sensación de hormigueo, sensación de pesadez de los dedos, sensación de que los dedos están hinchados, pérdida de fuerza de agarre, al paciente se le pueden empezar a caer las cosas. Oh, Dios. Y cuando los casos son ya más avanzados, se puede haber una atrofia muscular en la mano, en el lado tenar, que es el lado del pulgar, que eso quiere decir que ya
el síndrome está avanzado y ya está afectando la musculatura. ¿Es que hay una deformación en la mano? ¿Se puede, Es una atrofia, o sea, Bien. acá normalmente tenemos nosotros gordito, Sí. y eso quiere decir que el músculo está bien, Ok. está funcionando. Y Ujú. cuando el nervio está dañado, Ujú. lo que pasa es que se atrofia el músculo, porque ya no llega la inervación necesaria. Entonces el nervio queda atrofiado, delgado, y el paciente pierde fuerza, movilidad. Así, es un hinchazón. en el Es una túnel. hinchazón dentro del túnel. Del túnel. Ujú. ¿Y qué causa este hinchazón? Bueno, en una buena mayoría de los casos es idiopático, quiere decir que no hay una causa específica que cause este edema, hinchazón, pero hay ciertas patologías que sí influyen que ocurra esto. Por ejemplo, los pacientes que son diabéticos no controlados, que tengan hipotiroidismo, o sea, problemas en la tiroides no controlada. Todas las que son patologías con retención de líquidos también podemos encontrar el síndrome. Por ejemplo, en las embarazadas, que no es una enfermedad, pero es una condición especial, Claro, entiendo. también pueden tener este síndrome. Y en cuestiones de trabajo, movimientos repetitivos de la mano, por ejemplo, agarre repetitivo, o las señoras o las chicas que trabajan en la casa, que están con el trapo, por ejemplo, son movimientos repetitivos que causan este tipo de síndrome. O también en la computadora, trabajos muy manuales, ¿no? Sí he escuchado, ¿no? De que hay personas que están siempre en algún momento, he sentido algo de adormecimiento cuando apoyas en el mouse y el Claro, movimiento son mucho posiciones, tiempo. ujú. Ese es porque hay una presión en el túnel carpiano y existen estos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas principalmente? Me los habían mencionado. Claro, como te dije, lo principal Ujú. es el adormecimiento. Ok. El adormecimiento, sobre todo en el tercer dedo, índice del tercer dedo. Y sensación de hormigueo. En ocasiones también se puede ver como un corrientazo, que cuando se toca hay Ya. dolor, hay como sensación de corriente. Ya. Son uno de los síntomas que es. El diagnóstico en sí es clínico, con la historia clínica, qué es lo que hace el paciente, enfermedades concomitantes que pueda tener, pero también el diagnóstico lo podemos hacer, es una prueba auxiliar, que es Ya. una electromiografía, que es un examen especializado para confirmar el diagnóstico, digamos, y ver en qué grado está, leve, moderado, severo. Y de acuerdo a eso tomar ya Exacto, el la decisión. tratamiento, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento en sí, entonces? En general, cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome de túnel del carpo, Ujú. empezamos normalmente con un tratamiento, digamos, conservador, en principio, para ver si llega a mejorar algo. ¿Cuál es el tratamiento? Podemos ver primero, antiinflamatorios, uso de férulas nocturnas, unas férulas especiales que mantienen la muñeca recta, digamos, en la noche, Ok. para evitar las posiciones que uno tiene Al al dormir, Ujú. que al hacer una flexión de la mano aumenta esta presión en el nervio y empeora los síntomas. Entonces se puede utilizar también en principio unas férulas. Y la terapia física también va a ser un buen principio al inicio del tratamiento, porque también puede mejorar en ciertos casos los síntomas. ¿Y cirugía? ¿En qué momento? Bueno, si no mejora, o Ujú. si el paciente ya viene con un caso bastante avanzado, que ya, digamos, la cirugía está indicada en el principio, Ya. tenemos dos opciones. En una cirugía abierta, convencional, que lo que se hace básicamente es, como yo te expliqué, como este es un túnel, y ese túnel no se expande, entonces el nervio está apretado dentro. Entiendo. cuando hay una El fibrosis. tratamiento es abrir el techo, abrir el ligamento transverso, poderlo abrir y así descomprimir ese nervio, para que el nervio ya pueda discurrir con libertad y ya no esté ejerciendo esta presión encima de él. Entonces el tratamiento quirúrgico puede ser, digamos, de dos maneras. Una cirugía convencional abierta, con una cicatriz pequeña, o últimamente estamos también utilizando lo que es la cirugía endoscópica, que es una cirugía que utilizamos una pequeña cámara con unas cánulas y unos instrumentos especiales para poder hacer la cirugía mínimamente invasiva con incisiones pequeñas, 1 o 2 incisiones de 1 centímetro. ¿Cuál es la mejor opción? Pues las dos son muy buenas, pero con la cirugía mínimamente invasiva tenemos menores cicatriz y Claro. un tiempo de recuperación mucho más rápido. Entiendo. Pero y una consulta, se me viene la pregunta en la mente. Si alguien tiene este problema Ujú. y le derivan una rehabilitación, pero quiere la persona una salida más rápida a su problema, ¿puede preferir una cirugía antes de seguir una rehabilitación o no es recomendable? ¿O viene del caso del...? Dentro de todo, cada paciente es distinto. Entiendo. Entonces tenemos que hablar con el paciente hace cuánto que tiene los síntomas, Ok. sobre todo verificar primero que no tenga una enfermedad
que esté causando esto, porque también tenemos que tratar la patología de fondo. Ya entendí. Y si el caso, digamos, es reciente, yo creo que en principio podríamos tratar con un tratamiento no tanto invasivo. Okay. Rehabilitación, férulas, si el paciente no va bien, sigue con los síntomas, pues ya nos vamos a la cirugía. Okay. Siempre, bueno, definitivamente eso tiene que ser labor del médico, ¿no? Al final es que Sí, cada paciente es diferente, entonces tenemos que evaluar a cada paciente como un individuo totalmente especial. distinto, claro que sí. ¿Y qué técnicas se puede utilizar en este caso? ¿Qué técnicas son las más apropiadas? No lo sé. Bueno, como te estaba comentando, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer una cirugía abierta, que es una cirugía donde es una incisión acá palmar, y en la cual lo que hacemos es abrir el techo, este ligamento que te estoy mencionando. ¿Ya? Y la otra sería la cirugía endoscópica o mínimamente invasiva. Que, esas son las dos técnicas. Claro, que sí, básicamente. Que la endoscópica es como cuando uno se hace una artroscopía de rodilla, es el mismo principio. Con una cámara, instrumentos pequeños y incisiones pequeñas. Entonces yo en la cámara yo estoy viendo todo el ligamento transverso y a la hora que lo corto, lo estoy viendo en la cámara cómo lo corto, pero con una incisión bien pequeñita. Estas son cirugías ambulatorias. Son ambulatorias, sí, claro. Son ambulatorias. O sea, el paciente viene, se lo opera, que una cirugía puede durar. La cirugía en sí puede durar tan rápido como 10 minutos o 30 minutos dependiendo del caso. Ya. En los dos casos es básicamente igual. ¿Regional anestesia? La anestesia puede ser regional, puede ser incluso local. Ya. O sea, con una jeringa se coloca anestesia local. Ya. Y no hay ningún problema. Incluso genial. Si el paciente es medio nervioso, se le puede poner un poco de sedación también. Ya. Y por el uso necesitamos utilizar torniquete en ciertas ocasiones, entonces a veces es preferible que esté un poquito sedado. Pero después, a la hora, se puede ir a la casa tranquilo. Sí, tranquilo. Este problema del túnel, de las lesiones del túnel carpiano es muy común, ¿no? Muy frecuente, ¿no? Eso sí, es bastante frecuente y bastante variable, ¿no? Le puede pasar a una chica pues, de 18 años y a una abuelita pues, de 70 años. A cualquiera le puede pasar. A cualquiera, sí. Excelente. Amigos, ya tenemos datos más importantes sobre lesiones que son muy comunes, que a veces pueden pasar desapercibidas. Pensamos que puede ser algo sencillo y de repente es algo que verdaderamente, si no les damos la importancia y no acudimos a un médico, se puede llevar a una complicación. Porque una lesión del túnel carpiano, de repente dejarla pasar durante tiempo podría complicar y sí llevarse una Sí, eso claro, había que mencionar que a pesar de repente el paciente puede decir, que se me duerme la mano, no me interesa mucho. Sí. Pero si uno deja pasar el tiempo lo que estaba mencionando, cuando uno ya encuentra atrofia aquí en la zona tenar, quiere decir que ya la lesión ya tiene tiempo y ya está grave. Y hay ciertas ocasiones que ya no se puede revertir el daño del nervio. Muy importante. Entonces eso es importante, porque uno apenas tiene los síntomas, yo creo que debería acudir a un especialista para tratarlo de la mejor manera, ¿no? Un especialista como los que tenemos con los médicos que trabajamos en Trauma. Sí, claro. Mariana, muchísimas gracias. Yo sé que esta información que la vamos a verter en las páginas sociales es de mucho interés para todos nuestros amigos que nos aprecian. Les agradezco también la anterior entrevista con el doctor Joel Midangos, hablando del plexo braquial. Han habido muchas visitas y preguntas también. Espero haber estado a la altura de las respuestas. Y nuevamente les dejo a ustedes a que a través del Facebook nos escriban y nos mencionen algún tema en particular que quieran que toquemos. No se olviden que Trauma es la primera clínica especializada en cirugías de mano, codo y hombros en el Perú, tanto también como la rehabilitación integral del miembro superior. Bueno, estimados amigos, esperemos que esta entrevista haya sido de su completo agrado, esperemos que haya llenado sus expectativas y bueno, no se olviden escribirnos en la caja de comentarios a través del Facebook sobre algún tema en particular que quieran que toquemos. De repente tienes algún familiar, algún amigo, de repente tú tienes alguna lesión y quieres hacer una consulta. Escríbenos en el Facebook. No se olviden de visitar nuestra página web www.traumahub.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.